Dios aquí, está Dios aquí. Estoy contento de estar en mi iglesia. Yo vine cuando vine con mi momo y con los jóvenes, pero todavía no estaba acabado. Pero viendo cómo ha quedado la iglesia, qué hermosa es la iglesia de Plaza España. Miren, yo anhelaba esto, hermanos, de verdad, porque teníamos la iglesia un poquito dejada. Y tengo que decir desde aquí, públicamente, porque lo siento, que Dios bendiga a nuestros pastores. No me conformo, que Dios bendiga a nuestro pastor, a nuestro hermano Ramón y a su compañera, por el bien que están haciendo a la iglesia. Que Dios bendiga su casa, su familia, sus hijos, que el Señor lo guarde en el hueco de su mano, y le damos gracias a Dios por el día que el Señor lo puso aquí en esta iglesia. Qué bien, pastor, cómo te usa el Señor. Y este coro, hermanos, ¿os acordáis de hace un año atrás? El Sequete no sabía tocar la guitarra, era como si fuera manco. Pero todos estos niños, y ellas igual, que Dios bendiga al coro de Plaza España. Qué bonito, qué alegría, qué satisfacción el ver la excelencia con la que han trabajado los jóvenes, que yo sé que han bajado aquí, que han aportado con su dinero, con excelencia. Saben, yo me voy a bajar pronto de aquí, porque el culto lo va a hacer la iglesia que estoy pastoreando, que van a ver cómo el Señor los usa. Pero en Primera de Reyes capítulo 6 y capítulo 7, y en Segunda de Crónicas capítulo 3, nos narra, voy a ir muy rápido, pero atiende porque te va a hacer bien esto. Nos narra la historia en la que Salomón edifica el templo a Jehová. Oye bien, a Dios las cosas se hacen con excelencia. No se pueden hacer las cosas para Dios de cualquier manera. Me gusta estas placas que hemos puesto. Me gusta cómo ha quedado el púlpito. Cuando Salomón tiene que hacer una casa para Dios, atención, no puso cualquier cosa. Dice la Biblia, Miguel, que el oro, no era un oro cualquiera, oro de Ofir. Puro, sin mezclas, sin aleaciones. Era un oro de 24 quilates, puro, lo trajo de importación. La madera de cedro, del Líbano, de olivo, escalinatas de mármol, las telas de lino torcido, de azul, de púrpura. Oye bien, Salomón utilizó el mejor material que pudo utilizar y lo hizo con excelencia para que la casa de Jehová fuera hermosa, de tal manera que era una de las maravillas del mundo antiguo. Pero haz lo que quieras. Cuando Salomón termina la obra y queda mirando el oro de Ofir, dice, no se aguanta. La madera, la mejor de la que había, el mármol, el lino torcido, el azul, el púrpura. Nota Salomón que falta algo, falta la presencia de Dios. Y entonces dice la Biblia, y Salomón, juntamente con los hombres de Dios, oraron, sacrificaron, y cuando Dios de los cielos ve que el pueblo está intercediendo y está orando, léalo, dice la Biblia, que descendió fuego del cielo y la presencia de Dios llenó la casa, de tal manera que dice la Biblia, y los sacerdotes no podían administrar por la gloria que descendió en la casa. Iglesia de Plaza España, el denominador común de esta iglesia no son las paredes, no hemos venido a ver una estructura, no es la hermosa que ha quedado la iglesia, es la presencia de Dios en medio de la iglesia. Porque si tenemos bancos lujosos, si tenemos paredes adornadas, si tenemos megafonías buenas, pero haz lo que quiera, no está la gloria de Dios. Es metal que resuena y tímpano que retiñe, pero tengo que
marca la diferencia es la presencia de Dios. Y mira lo que te digo. Prepárate, porque hoy Dios tiene una palabra para ti. Llevamos días orando por esta reunión. No tenemos prisa. Mañana es el día del trabajador. Mañana no puede trabajar nadie. Vamos a disfrutar de la presencia del Señor con tranquilidad. Miren, déjenme presumir un poquito a mí también, ¿vale? Vengo con el mejor coro de la zona. Ya lo van a ver. Traigo 2 candidatos que no saben predicar. Son 2 jóvenes limpios de Dios. Yo conozco mi casa. Aquí no valoramos a la gente por lo que habla. Aquí valoramos a la gente por lo que vive. Si algo le gusta a la iglesia, es la limpieza. Porque de qué me vale que hables muy bien si vives muy mal. Pero en esta noche traigo gente de Dios, gente limpia, como los que hay aquí. Jehová Dios reprenda el pecado. Limpieza. Y luego esto no es operación triunfo. Aquí venimos a disfrutar. Yo les he dicho, Plaza España es una iglesia madre. Háganselo fácil. Claro que sí. No han comido, no han cenado. El Isaac que va a predicar no sé si ha dormido o no ha dormido. Vamos a hacérselo fácil porque yo sé que Dios los va a usar en el nombre de Jesús. Desde aquí os digo, con el aval del pastor, que os sintáis libre. Que lo que Dios haya puesto en vuestro corazón, lo dejéis en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si inclinas tu cabeza, si cierras tus ojos y adoras al Señor 2 minutos? Bendito sea tu nombre. Nos acompaña también el hermano Rafa, siervo del Señor, y también el hermano C, pero para no hacer la cosa muy... Luego el pastor ya los invitará. Van a ministrar los candidatos. Adoran al Señor 1 minuto, dándole gloria al Señor, y yo dejo paso a los hermanos que administren su vida, por aquí Nelson nos dirá algo y mandará a subir al coro. Venga, sigue tú, Ned. Adelante. Alabado sea el Señor. En esta noche estamos contentos y dichosos de poder estar en este lugar. Desde aquí quiero pedir disculpas por la hora porque hemos acabado un poquito tarde, pero como decía mi pastor, mañana es el día del trabajador y a los gitanos nos gusta mucho trabajar. Y en esta noche creo por la fe que el Señor nos va a bendecir. Porque en esta noche, ¿cuántos tienen hambre del Señor? ¿Pueden gritar un potente amén? Estoy contento, estoy dichoso, de verdad. Tengo gozo, tengo paz. Hace unos días estábamos en Villarreal con el pastor acompañándole. Los gitanicos nos trataron de gloria. Pero al fin y al cabo estamos a 300 kilómetros de nuestra casa. Sin embargo, en esta noche nos sentimos en casa. Hoy nos sentimos en casa. Por eso en esta noche no esperen grandes cosas. No esperen talentos. Aquí en la iglesia de Plaza España es una iglesia madre donde muchos nos fijamos porque hay muchos referentes. Y nosotros no tenemos nada para daros. Pero os prometo que si en esta noche levantamos un altar de adoración donde el Señor pueda venir, les prometo que salimos transformados. Y en esta noche veo a mucha gente y creo que cuando hay tanta gente es porque hay necesidad.
El otro día predicábamos sobre la voluntad de Dios en Romanos 12:2, que dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Y en esta noche entiendo algo, que aquí hay gente que no sé, hermanos míos, en esta noche hay gente aquí que no se conforma a las cosas de este mundo, que no vive como vive el mundo, que no piensa como piensa el mundo. Aquí en esta noche hay gente reconociendo el único Dios real, el único Dios verdadero, Jesús de Nazaret. Porque déjame decirte algo, el cristiano no está ausento de problemas, no está ausento de dificultades, pero déjame decirte algo, mientras Sadrach, Mesach y Abednego van dirección al horno, calentado 7 veces más de lo normal, los que están con él para meterlos en el horno mueren al instante. Porque déjame decirte algo, podemos tener los mismos problemas que la gente del mundo, podemos tener las dificultades del mundo, la diferencia es que el cristiano que comprueba la voluntad no se consume, pero no por nuestros méritos, sino porque aparece Jesús. Y en esta noche el coro va subiendo. Quiero ver cómo la iglesia adora al Señor. En esta noche podemos ser restaurados. En esta noche podemos ser transformados. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Levanta tus manos. Un altar de adoración en esta noche. Te necesitamos, Señor. Estás aquí, Señor. Quiero escuchar a la gente adorar a la iglesia. Que no haya expectación. Somos gente necesitada. Somos gente que necesitamos de Dios. En esta noche levantamos un altar de adoración. Queremos darte gloria al eterno, al verdadero, al Dios fuerte, al que nunca cambia. En esta noche se encuentra aquí Jesús. Se encuentra aquí el que te amó. Se encuentra aquí el que se hizo carne. Se encuentra aquí el que se despojó de su gloria. Se encuentra aquí el que descendió de la tierra. El que no le fue fácil, el que no le fue bonito. Pero déjame decirte algo. De camino al Calvario lleva una cruz. Le dicen a Simón de Sirene: coge esa cruz. Y él no quiere. Si supieses quién te pide que le ayude, va camino al Gólgota. Y allí, hermanos, esperan los verdugos. Y desde el puente de allí empieza la muestra de amor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estás conmigo en el paraíso. Porque déjame decirte algo. Él murió, pero hubo un tercer día. El cual resucitó. La gloria sea a Dios. De adoración. En esta noche vamos a encontrarnos con el Señor. Estás aquí, Señor.
están sintiendo su presencia, levanta tu mano conmigo y grita un potente amén. Estaba atribulado, hermanos. Atribulado. Yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿por qué tengo que predicar yo en esta noche? Hermano, me da miedo ser de tropiezo al espíritu. Y yo prefiero estar ahí sentado y disfrutar de la presencia del Señor. Porque aquí no venimos a otra cosa que a sentirle a Él. Aquí no venimos a otra cosa que a estar con Él, a hablar con Él. Porque el único que puede restaurar tu vida, el único que puede fortalecerte, con mucho respeto, no es mi tío Ramón, el pastor de Plaza España, no es el Momo, el pastor de Barón de Viver, es Él. Y en esta noche, pues a Dios le ha placido, en su misericordia, que yo sea el portador de esta noche de su palabra. Amén. Estaba deseando estar aquí para decir una palabra. Pastor, doy gracias a Dios por tenerte en mi vida. Me hacía mucha falta alguien que me ayudara a caminar, a que me corrija, a crecer. Y sabe Dios que te lo he dicho en el secreto, por eso te lo digo aquí públicamente. Pero te lo quería decir en tu casa. Tienen ustedes a un matrimonio de Dios entre vosotros. Pues sin más, yo no tendría que predicar, hermano. Aquí está mi compadre, que yo soy más grande que él en la carne, ¿eh? Pero él es mucho más grande que yo en el espíritu. Está aquí mi obrero también, el Rafa. Pero a Dios le ha placido que sea yo, hermano. Porque yo entiendo algo, que ni el que planta ni el que riega es algo. Aquí hay algo que sucede en el medio, algo invisible, que es el crecimiento. Y eso solo lo puede producir Él. Pues sin más, voy a transmitir su palabra, me voy a sentir libre. Me lo ha dicho vuestro pastor, mi tío Ramón. Y yo voy a intentar humildemente sentirme libre de parte del Señor. Amén. Vamos a leer su palabra en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice así. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén a su palabra. Si queréis en esta noche que Dios os hable, os ruego que inclinéis vuestro rostro por respeto al Señor. Y al pastor de Plaza España le ruego que me presente delante del Señor para que Él tome mi vida, para que no entorpezca el espíritu y pueda hacer bien a vuestros corazones. Señor Jesús. Tu presencia, Dios eterno, está en este lugar. Quiero rogarte en esta noche, Dios eterno, por tu siervo joven, para que tú lo utilices, Padre mío, en la palabra, Dios eterno, que tú le prestes, porque la palabra es tuya, Padre mío. En esta noche, Dios eterno, tengas en bien en bendecirlo. Amén. Y a través de tu palabra, Dios eterno, levantes al caído, fortalezcas al débil, le des las fuerzas al que no las tenga. Y si hay algún enfermo, con tu palabra puedes sanarlo. Porque tu palabra es viva y eficaz. En esta noche, utiliza a tu siervo. Dios eterno, planta bandera. Arranca lo que no te agrade con tu palabra. En esta noche reprendemos, atamos todo impedimento diabólico que no te dé la gloria. Utilízalo para que Él vea que tu palabra es tuya y no es. Haznos bien en esta noche. En el nombre del Señor. Amén. Aplauda a Dios, por favor.
más, la hora es un poco avanzada, pero yo voy a ir muy rápido. Ustedes me prestan 15, 20 minutos, no más, para entender las palabras y la grandeza a la que hace alusión Pablo. Tenemos que entender algo, que solo hay un puente entre Dios y los hombres. Solo hay un puente perfecto que une el cielo con la tierra. Solo hay un puente perfecto que une la justicia con la gracia. Y solo hay un puente perfecto que une su santidad con nuestro pecado. Y ese puente es Jesucristo. Para entender esto tenemos que entender qué es un mediador, qué funciones y qué características tiene un mediador. Un mediador es aquel que media entre dos partes en un conflicto. Un mediador tiene que buscar la solución para que se pueda reconciliar la comunicación entre esas dos partes. Y un mediador tiene que representar a las dos partes y buscar un acuerdo que beneficie a los dos. Con estas características me iba la palabra a buscar quienes cumplen estas características como mediadores. Y podemos encontrar el rol de profeta. El profeta es el representante de Dios hacia el pueblo y es el mediador que recoge la palabra de Dios y la transmite a su pueblo. Y podemos ver a Moisés, por ejemplo, como se iba al monte a recibir la palabra que Jehová le daba y él la transmitía al pueblo. Pero aún así Moisés, siendo el libertador de Israel, no conseguía reconciliar al pueblo con Jehová. También podemos ver otro de los roles del mediador, que es la función de rey. El rey era del pueblo, el rey representaba al pueblo y era el representante del pueblo ante Dios. Y podemos ver, por ejemplo, como David, que fue un buen rey, que tenía el corazón conforme a Jehová, pero David, aun siendo un buen rey, no podía ofrecer sacrificios ni podía purificar los pecados del pueblo. También podemos ver otra función de mediador, que era el sacerdote. El sacerdote ofrecía sacrificios para expiar los pecados del pueblo, y este era el representante del pueblo hacia Dios. Podemos ver, por ejemplo, Aarón como el primer sumo sacerdote, ofrecía sacrificios para expiar los pecados del pueblo, pero aún así Aarón tenía un sacrificio temporal y limitado. Es decir, que hay en la Biblia y en la palabra muchos roles que representan al mediador, pero ninguno de ellos podía cumplir su función a la perfección. Y para poder entender esto, quiero que me acompañéis a la carta de los Hebreos, pues es lo que vamos a trazar en toda la noche muy rápidamente. Dice así el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Pues ¿cómo escaparemos si olvidamos y descuidamos una salvación tan grande? Y ahora yo me ponía a indagar en la palabra y le decía al autor de los Hebreos, ¿qué es lo que han oído los hebreos? Que tienen que atender con diligencia las palabras que han escuchado. ¿Qué han escuchado los hebreos para que insista en el capítulo 2 a que con más interés, a que con más diligencia oigan las palabras que han escuchado? ¿Me acompañáis? Vamos a hablar del mediador perfecto. Y no vamos a hablar de Aarón, tampoco vamos a hablar de Moisés y tampoco vamos a hablar de David. Cuando yo le preguntaba al autor de los Hebreos qué habían oído, me tenía que volver al principio de la carta y leía el capítulo 1 y versículo 1 que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, pero ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Función de profeta. Déjame decirte algo, la profecía mejor cumplida es Cristo y su palabra. No busquen más. Y aquí vemos cómo está hablando el autor de los Hebreos y está anunciando a Jesús como el profeta. Pero que dice en el verso 2, que no solamente esto, en el verso 3 dice, por quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, y quien ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, función de sacerdote. Y aquí este sacerdocio es un sacerdocio perfecto. Y sigue diciendo en el versículo 3, por lo tanto, este nos sentó a la diestra de la majestad. Y aquí solo se podían sentar la gente de la realeza, los que eran de sangre azul. Por lo tanto, estaba anunciando que este tenía una condición de rey. Déjame decirte algo, solo hubo uno en la
de esto les vengo a hablar en esta noche muy rápidamente. Que Jesús tuvo estos 3 ministerios y esto se conoce como el triple oficio de Dios. Y yo solo me voy a parar en uno. Me voy a parar en el oficio de sumo sacerdote. Y yo le he puesto un título a este mensaje, pero yo también le pongo título a los mensajes, ¿vale? Le he titulado así: Jesús, nuestro sumo sacerdote. Para ello me van a acompañar ustedes al capítulo 3 de la carta a los Hebreos, versículo 1, que dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Yo le preguntaba la palabra: ¿cómo que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Lo primero, porque lo dice su palabra, y esa es la fuente más fiable. Pues dice en 2 de Timoteo 3:16 que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pues Dios es el autor inspirador de la palabra. Por lo tanto, es Dios mismo quien está diciendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero yo, como soy curioso, quería indagar un poquito más, y para ello me puse a ver las características del sumo sacerdote. Me acompañan ustedes para que yo les pueda mostrar a través de la palabra cuáles son las características del sumo sacerdote. Pues empezamos en Éxodo 28, versículo 1, que dice así: Está hablando Jehová con Moisés y le dices: hará que se acerque a ti tu hermano Aarón y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Es decir, aquí está escogiendo Jehová directamente a Aarón para que él sea su sumo sacerdote. Primera característica del sumo sacerdote: Dios es quien escoge al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote no se puede hacer a sí mismo. Seguimos leyendo en su palabra en Éxodo 29, versículo 9. Dice así: y les ceñirás el cinto a Aarón y sus hijos, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Segunda característica: el sumo sacerdote tiene un sacerdocio perpetuo y para siempre. Seguimos leyendo en su palabra, Éxodo 28, versículo 3, y dice así: y tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quien yo he llenado de espíritu y sabiduría, para que hagan vestiduras a Aarón, para consagrarles, para que sean mi sacerdote. Es decir, que el sumo sacerdote tenía que tener unas túnicas sacerdotales específicas que lo distinguiera del resto de la sociedad. Seguimos leyendo en su palabra, Éxodo 28, versículo 34, dice así: y les pondrás unas campanillas de oro, y estarás sobre Aarón cuando ministre, y así será cuando él entra delante de Jehová y cuando él salga, para que no muera. Porque a causa de su pecado, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque eran los únicos que podían entrar una vez al año, muchas veces morían a causa de su pecado. Por lo tanto, el sumo sacerdote tenía que añadir a sus vestiduras unas campanillas de oro al final, para que así sonaran cuando entraban al lugar santísimo y también cuando salían. Es decir, cuarto requisito: el sumo sacerdote tenía que llevar las campanillas en sus túnicas. Seguimos leyendo su palabra, Éxodo 29, versículo 7, que dice así: luego tomarás el aceite de la unción y la derramarás sobre la cabeza para ungirle. Es decir, que sobre el sumo sacerdote tenía que derramarse una copa de unción en señal de bendición. Seguimos leyendo en su palabra, en Éxodo 29, versículo 10, que dice así: después de llevarás el becerro delante del tabernáculo, y Aarón pondrá las manos sobre el becerro, lo sacrificará, derramará la sangre sobre el altar para perdonar los pecados del pueblo. Es decir, sexto requisito: que el sumo sacerdote tenía que poner las manos sobre la víctima, tenía que sacrificar a la víctima y derramar la sangre sobre el altar para poder ofrecer sacrificio por expiación de los pecados del pueblo. Os lo resumo muy rápidamente. El sumo sacerdote tenía que tener 6 requisitos. El primero era que Dios escogía al sumo sacerdote y el sumo sacerdote no se podía hacer a sí mismo. El segundo era que este sacerdocio era perpetuo y para siempre.
El tercer requisito era que el sumo sacerdote tenía que tener unas túnicas sacerdotales que lo distinguieran del resto. El cuarto requisito era que el sumo sacerdote, cuando quería entrar al lugar santísimo, tenía que añadir a sus túnicas unas campanillas de oro. Así sabíamos cuándo entraba y también cuándo salía. Quinto requisito: sobre el sumo sacerdote se tenía que derramar la copa de unción de aceite en señal de bendición. Y sexto requisito: el sumo sacerdote tenía que sacrificar a la víctima y derramar la sangre sobre el altar para poder perdonar los pecados. Pues ahora, acompañarme para que veamos a través de la palabra cómo Cristo cumple todos y cada uno de estos 6 requisitos. Amén. ¿Estamos bien? Empezamos por el primer requisito. Jehová escoge a Aarón como sumo sacerdote. Pues dice así en Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él, Dios, dijo: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice el versículo 10: por lo tanto, fue declarado por Dios sumo sacerdote. Primer requisito cumplido. Cristo no se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino que Dios mismo lo declaró delante del pueblo, diciendo que Él era sumo sacerdote. Segundo requisito: el sacerdocio tenía que ser perpetuo. Vemos cómo está hablando el autor de los Hebreos, citando el Salmo 110, y dice así: pues tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Segundo requisito cumplido: el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo fue para siempre. Tercer requisito: las túnicas sacerdotales. Y aquí yo, hermanos, indagaba en la palabra y le decía al Señor: Señor, no veo en ningún momento en la palabra que tú te has vestido unas túnicas sacerdotales. ¿Será que tú no cumples con este requisito? Y me ponía a leer su palabra, hermanos. Me ponía a leer los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, y no lo veía. Y Señor, ¿será que Pablo, el padre de los fundamentos de la doctrina, habla? Y me ponía a leer en Romanos, en Efesios, en Gálatas, y no lo encontraba. Digo, ¿será que lo habla Tito? A Filemón tampoco lo encontraba. Y el Señor me decía: mira bien en la palabra. Y yo le preguntaba: pero Señor, no veo que tú te hayas vestido unas túnicas sacerdotales. Y el Señor me hablaba y me decía: mira bien lo que hacía Aarón cuando entraba al lugar santísimo. Y me ponía a ver la palabra y veía que cuando Aarón entraba al lugar santísimo para rescatar al pueblo de la causa del pecado, para ofrecer sacrificio, no tenía que vestirse las túnicas sacerdotales. Todo lo contrario, tenía que despojarse de las túnicas sacerdotales y quedarse con las túnicas de lino. Y me llamaba Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Y dice así: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Y el Señor me hacía ver que de la misma forma que Aarón estaba en el lugar santísimo y se despojaba de las túnicas sacerdotales, y Cristo, cuando tuvo que bajar a la tierra, se tuvo que despojar de su gloria eterna, se tuvo que afrontar un cuerpo de carne para toda la humanidad, y se tuvo que revestir de carne. Y ahora el Señor me hacía ver que con este revestimiento de humanidad, que pueda conocerse el capítulo 2, versículo 8, que dice así: mirad bien que nadie se engañe, no os confundáis porque lo habéis vestido de humanidad, porque en él habita corporalmente toda, no un poco, no la mitad, toda la plenitud de la unidad. Y no solamente esto, sino que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 27: porque todos vosotros habéis sido bautizados en Cristo, y los que hemos aceptado su llamado, los que hemos reconocido que Él es Dios, los que esperamos en su venida, dice Pablo,
Cuarto requisito. Sobre el sumo sacerdote se tenía que derramar la copa de unción. Y sobre mi Cristo no se derramó una copa. Se derramaron dos. La primera en el Getsemaní. Dice la Biblia que está Cristo rogando y le dice al Padre: pasa de mí esta copa. Pero no voy a entrar en esta copa porque no me quiero meter en camisa de 11 varas. No sé de qué copa estaba hablando, si la copa de la ira, del pecado, de la separación, no lo sé. Lo que sí que registra su palabra, que Cristo le dice al Padre que pasa de mí esta copa. Por lo tanto, había una copa que Cristo tenía que beber o que se tenía que derramar sobre él. Pero voy a hablar de la segunda copa. Dice en Marcos capítulo 14, versículo 3, que está Jesús en casa de Simón, el que llama el leproso, y está con los discípulos, y ahora se acerca una mujer con un frasco de alabastro de nardo puro, y dice la Biblia que esta mujer quiebra el frasco y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y ahora los discípulos alborotan y dicen: pero hombre, mujer, ¿qué has hecho? Hubiésemos cogido este frasco, lo hubiésemos vendido y lo hubiésemos dado a los pobres. Pero dice en Mateo capítulo 26, versículo 12: no preocuparos, dice Jesús, tranquilos, que de la misma forma que sobre Aarón se derramaba la copa de unción de aceite, esta mujer ha derramado esta copa de mí para ungirme para el sacrificio. Cuarto requisito cumplido. 5 requisitos. El sumo sacerdote, para poder ofrecer sacrificio, tenía que poner las manos sobre la víctima y tenía que sacrificar a la víctima y derramar la sangre sobre el altar. Pero mi Cristo no puso las manos sobre ninguna víctima. Mi Cristo puso las manos sobre sí mismo. Dice en Hebreos capítulo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ofreció sacrificios, pero no por sangre de toro ni de machos cabrios, sino por su propia sangre. Y si la sangre de los toros y de los machos cabrios era suficiente para purificar los pecados del pueblo, ¿cuánto lo más la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar nuestros propios pecados? Y no solamente esto, sino que dice su palabra que este sacrificio, el cual Cristo se ofreció a sí mismo en rescate por todos, no se presentó a un tabernáculo hecho por mano de hombres, sino que este sacrificio se presentó en el cielo mismo, ante el trono de Dios, como un sacrificio perfecto, como un sacrificio vicario, en rescate por todos, para librarnos de la deuda del pecado y así reconciliarnos con el Padre. Quinto requisito cumplido. Sexto requisito. El sumo sacerdote tenía que añadir a sus túnicas unas campanillas para cuando entrara al lugar santísimo sonara, y así también cuando salía. Pero mi Cristo no se tuvo que poner ninguna campanilla. Dice en Hebreos 9, versículo 8: solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificio por expiación de los pecados del pueblo. Pero mi Cristo no tuvo que ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados, porque Aarón, el primer sumo sacerdote, cuando quería entrar al lugar santísimo para ofrecer la expiación de los pecados en Yom Kippur, primero tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y después podía ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero dice su palabra que este sumo sacerdote, Cristo, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, sino que además de este, dice en Hebreos 7, que este sacrificó una vez y para siempre. Ya no hace falta ningún sacrificio más, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Y no solamente esto, sino que dice la Biblia en Mateo 27, versículo 50, que estando Jesús crucificado en la cruz, dice la Biblia que inclina el rostro y entrega el Espíritu. Y al instante, hermanos, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y ahora mi Cristo no solamente se ofreció a sí mismo, no solamente no tenía que ponerse unas campanillas cuando entraba en la
lo tanto, ¿estamos bien? Amén. Dice la Biblia que Jesús es un sacerdote del nuevo y mejor pacto. Ahora sí, vamos a entrar un poco en controversia. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 11: si la perfección fuera por el sacrificio, como diciendo, si la solución es el sacrificio, el sacerdocio, perdón, ¿qué necesidad hay de que se levante otro sacerdocio, y no según la orden de Aarón como teníamos, sino según la orden de Melquisedec? Si la solución es el sacerdocio, ya con el de Aarón bastaba, ¿no? Y además de esto, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14: ahora bien, manifiesto es y sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué desconocemos este sacerdocio? Pero dice el autor de los Hebreos en el capítulo 7, versículo 12: porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley. Ya yo me ponía a indagar en la palabra y preguntaba: Señor, ¿cuándo ha cambiado la ley para que haya tenido que cambiar el sacerdocio? ¿Y por qué ahora estamos en el sacerdocio según la orden de Melquisedec y no según la orden de Aarón? ¿Por qué ya no es la ley de Moisés? ¿Me acompañáis y os explico dónde cambió la ley y por lo tanto por eso tuvo que cambiar el sacerdocio? Acompañarme a Mateo 5. Está Jesús en el sermón del monte y le dice a los discípulos: venid al monte. La multitud se queda abajo, pero los discípulos subieron al monte. Y con mucho cariño te lo digo, mira abajo para no mirar a nadie. Solamente en el monte, aunque cueste, solamente en el monte es cuando Cristo te va a enseñar la nueva ley. Aleluya. Ahora está hablando Cristo con los discípulos y los teólogos le llaman a esto el sermón del monte o la carta magna. Y ahora está aquí Cristo y dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, mas ahora yo os digo. Estoy cambiando de ley. Ya no es el ojo por ojo ni el diente por diente. Ahora, si te piden llevar la capa 1 milla, ahora te digo yo que la lleves 2. Ahora, si tú vas a presentar una ofrenda delante del altar y tú sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, no tú en contra de tu hermano, no, eso no. Tú en contra de tu hermano, no. Si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda, no la presentes, vete delante de él y reconcíliate. Y ahora mi Cristo está cambiando la ley, está presentando una nueva ley, la ley de la intención, no una ley por obra, sino una ley de intención, un evangelio invisible, un evangelio donde Dios no va a juzgar las buenas obras, sino la intención con la que se haga cada obra, el evangelio de la circuncisión, pero no la física, sino la de oído y la del corazón. Déjame decirte algo: Cristo ha cambiado la ley y por lo tanto es necesario que haya un cambio de sacerdocio. Y por eso dice en Hebreos 12: por lo tanto, teniendo alrededor la grande nube de testigos, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, es necesario que con más diligencia, Iglesia de Paz España, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Y que hemos oído? Por lo tanto, a los participantes del llamamiento celestial, a los santos, a su iglesia, considerad